continuando con nuestra serie de Mateo, y después lo voy a conectar con la resurrección de Cristo, quiero hacer una pequeña introducción solamente para recordar lo que hemos visto hasta el día de hoy, y también resumiendo lo que el pastor Gilberto nos predicó la semana pasada. Entonces, hermanos, al llegar a Mateo 8, versículo 18 al 22, tengo que hacer una aclaración, y es que nosotros no estamos entrando otra vez a un texto aislado, no estamos cambiando de tema bruscamente, no estamos saliendo del hilo de Mateo, no estamos dejando atrás el Sermón del Monte para entrar a otra sección de la enseñanza de Jesús sin conexión alguna. Al contrario, Mateo construye algo muy cuidadoso, y algo increíble que está haciendo Mateo es tomar en cuenta todos los aspectos, tanto del contexto histórico como de la enseñanza de Jesús, para formar algo en nosotros. Entonces, lo primero que hemos visto al Jesús llevarnos al monte es que ahí vimos a Jesús enseñar. Ahí vimos al Rey hablar. Ahí escuchamos a Cristo que no comenta la verdad, Él habla la verdad. Y lo hace con autoridad. Eso lo vimos en el Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte termina con una declaración. Las multitudes estaban asombradas de la forma en que Jesús enseñaba, no solamente del contenido, sino también de la autoridad que Él tenía. Los escribas, los fariseos, siempre hablaban desde otro plano, desde otra autoridad. Pero Jesús hablaba desde su propia autoridad, y Él se pone como juez y Dios en cuanto a lo que está diciendo. Entonces, apenas Mateo termina de mostrarnos a Jesús en palabras, nos lleva a Jesús en acción. Y eso es el capítulo 8. Capítulo 5 al 7 vemos a Jesús predicando, es decir, palabra, enseñanza. Pero el capítulo 8 ya toma la enseñanza de Jesús y lo vuelve en acción. Así que Jesús desciende del monte y Mateo nos presenta 4 milagros que forman un patrón bastante hermoso. Y no sé si ustedes se dieron cuenta mientras el pastor Gilberto estaba predicando sobre estos milagros, pero tiene un sentido. Y lo voy a decir brevemente porque es algo maravilloso que Mateo nos está diciendo y que Jesús está realizando. Y quiero darle a cada milagro un nombre específico. Los milagros que Jesús hace después de bajar del monte, nosotros lo podríamos determinar como Él toca a la sociedad, Él toca a la familia y Él toca a lo físico y espiritual. Así lo podríamos resumir, dándole un nombre a estos milagros. Entonces, todo ocurre inmediatamente después de bajar del sermón, bajar del monte, dando su sermón. Y en continuidad con el ministerio en Galilea, porque no ha salido de una ciudad, permanece en la ciudad. Entonces, inmediatamente después de predicar su sermón, Jesús hace 4 milagros. Así que el Mesías no solamente es de palabras, sino también en obras. Y la multitud ha visto ambas cosas, ha oído al maestro, ha escuchado la autoridad, ha visto al sanador, ha visto su poder y ha sido expuesto a la verdad, pero también ha sido expuesto el reino de Dios en obras. Y es precisamente por eso que surge una pregunta importante que abre ya el sermón. ¿Qué espera exactamente la multitud de Jesús? Porque ya ha visto a Jesús predicando, ya ha visto a Jesús enseñando, ya ha visto su palabra, su contenido, su autoridad, y ahora va a ver su poder. Porque la multitud, para seguir a Jesús, tiene muchas razones. Lo sigue por admiración, por necesidad, por fascinación, por conveniencia también, por curiosidad, por esperanza, por emoción. Algunos lo sirven por temor al infierno.
Pero una cosa es seguir a Jesús de cerca y otra cosa es seguir a Jesús por conveniencia. Entonces, Mateo nos confronta con la obra de Cristo, porque justo después de mostrar a Cristo hablando con autoridad y obrando con poder, Mateo nos muestra a Cristo defendiendo el costo real del discipulado. Dice Mateo 18, viendo Jesús una multitud a su alrededor, dio orden de pasar al otro lado del mar. Y un escriba se acercó y le dijo, Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le respondió, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Pero Jesús le contestó, ven tras de mí y deja que los muertos entierren a sus muertos. Oremos. Señor, danos oídos para oír, no solo para admirar lo que está sucediendo, sino para entenderlo y hacerlo parte de nosotros. Danos un corazón para seguirte, no solo para interesarnos en ti de manera aislada, sino para contemplar hoy a Cristo resucitado. Danos y haznos ver las verdades profundas que están en tu palabra. Te lo pedimos, Padre. Amén. Voy a dividir el sermón en 5 puntos. Así que aquí vamos a estar hasta las 11:30 más o menos, cuando termina normalmente el culto. Así que tenemos bastante tiempo. Póngase cómodo. Y si está durmiendo, no se ponga tan cómodo. Voy a empezar, mis hermanos, con nuestro primer punto, y es: Jesús no busca multitudes impresionadas, sino discípulos verdaderos. Si usted nota en el versículo 18, algo está sucediendo. Hay una acción de Jesús. Dice, versículo 18, viendo Jesús una multitud a su alrededor, dio orden de pasar al otro lado del mar. Entonces, este versículo, que parece bastante pequeño, es bastante importantísimo para entender nosotros lo que está sucediendo y lo que después va Jesús a declarar. Y es que nosotros no esperaríamos otra cosa, esperaríamos otra cosa de Jesús, porque después de sanar al leproso, después de sanar al siervo del centurión, después de sanar a la suegra de Pedro, después de expulsar demonios y sanar a muchos hasta el atardecer, después de que la multitud empezara a crecer y crecer, nosotros esperaríamos, Jesús se va a quedar con ellos y les va a predicar el evangelio y van a tener un ministerio grande, poderoso, enorme. Entonces, eso es lo que creeríamos de Jesús. Uno pensaría que Jesús se va a quedar con la multitud, que aprovechar el momento, que aprovechar este momento de popularidad, que consolidaría su ministerio. Pero no, Jesús ve a la multitud y dice, ¿saben qué? Vámonos de aquí. Y eso no significa que Jesús desprecie a la multitud, no significa que él no le importe a la gente, no significa que huya del ministerio, pero lo que significa aquí es que Jesús está diciendo algo. Jesús no confunde el interés con discipulado. Ahora, tengamos en cuenta algo en cuanto a los textos. Todo está sucediendo después del Sermón del Monte. Entonces, si nosotros le volvemos a dar un nombre a cada milagro, podríamos decir que el sanar al leproso es un milagro personal. Porque si usted lee, Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Y el leproso quiere ser sano, entonces es un milagro personal. Y le podemos resumir, es un milagro personal. Cuando habla del siervo del centurión, es un milagro social, es ese milagro que nosotros esperamos y oramos para que alguien más se sane, alguien conocido, alguien que está pasando por enfermedad. Y Jesús sana a esa persona. Así que no solamente es un milagro personal, sino también él trata el tema social. Y cuando habla de sanar a la suegra de Pedro, podemos hablar de un tema familiar.
de estos milagros que suceden dentro de la familia, y nosotros oramos para que alguien se sane dentro de la familia y se sana dentro de la familia. Después vemos que él expulsa demonios y sana a muchos al tercer, y no hay milagro tan espectacular como el tema de los endemoniados. Porque imagínense, pues sanar a una mujer que está postrada en cama, como que muy bonito para los familiares, pero alguien que sabemos que es endemoniado, pues ya es un milagro increíble. Y todo esto lo están viendo las personas, están viendo a Jesús que tiene enseñanza, que tiene autoridad, que tiene poder sobre las enfermedades, sobre el tema familiar, el tema social, el tema personal. Pero Jesús, al ver que la gente se está acumulando, él dice, ¿saben qué? Vámonos de aquí. Y tenga muy claro este punto, mis hermanos, porque en Mateo hay una diferencia entre la multitud y el objeto del ministerio público de Jesús, el cual es el discipulado. Y eso es muy importante para nosotros, porque hoy también hay una multitud que puede acercarse a Cristo sin haber entendido a Cristo. Y está esperando milagros y le seguimos a milagros. Y hemos seguido y hemos regresado a Cristo por un milagro. Claro, es la alarma para despertarnos. Entonces, esto es importante para que nosotros lo entendamos, porque puede haber personas entre la multitud de cristianos que sigan a Jesús por ciertas necesidades. Algunos se acercan porque hoy necesitan ayuda y dicen, ya no aguanto más, ya el peso del pecado es demasiado. Otros ya están cansados. Otros porque han oído que Jesús transforma sus vidas. Otros porque dicen, no, Jesús va a transformar la vida de mi esposo, de mi esposa, entonces me acerco a Jesús. Otros porque se sienten atraídos a la belleza de la enseñanza y dicen, qué gran maestro. Otros porque quieren alivio, orden o respuestas. Y todo esto puede ser el comienzo de algo bueno, y estoy seguro de que es así, pero no es todavía un discipulado genuino, porque el verdadero discipulado no se mide por proximidad física, ni por interés religioso, ni por emoción espiritual, sino se mide por rendición. Y es interesante porque en el Sermón del Monte Jesús dijo, algunos me van a decir Señor, Señor, e inmediatamente bajando del monte, esto es lo que estaba sucediendo. Muchos le decían Señor, Señor, y había proximidad y muchos querían cosas, pero no era lo que Jesús estaba buscando. La multitud seguía a Jesús, pero la gran pregunta es, ¿seguían a Jesús por quién es Él o por o por lo que Él les podía dar? Y esa misma pregunta debe traernos a nosotros una pequeña reflexión sobre por qué estamos caminando en el cristianismo, por qué estamos aquí, por qué estamos cerca de Cristo, por qué hablamos de Cristo, por qué Cristo nos parece tan interesante. Tal vez sea porque nadie nos enseñó igual que Cristo, porque nadie nos puede ayudar si no es Cristo, porque es Cristo quien habla con autoridad o porque es Cristo que tiene poder, pero todavía no hemos llegado al discipulado. Y todo esto es verdad porque el pasaje nos obliga a preguntarnos quién es Jesús para nosotros y por qué le seguimos. Y es posible, mis hermanos, admirar a Cristo sin seguir a Cristo. Es posible emocionarnos por el Evangelio sin someternos al Evangelio. Es posible decir, qué hermoso habla Jesús, qué grandes enseñanzas, qué compasivo, qué amoroso es Jesús. Y aún así no ser su discípulo. Podemos ser parte de una gran multitud que le siga a Jesús por lo que Él dijo, por lo que Él estaba, por cómo Él lo estaba diciendo con autoridad, por los milagros, pero sin ser discípulo de Jesús. Y por esto el texto es tan necesario para nosotros, porque Jesús no se conforma con gente impresionada. Al final del Sermón del Monte, la gente estaba impresionada por todo lo que había sucedido. Imagínense que después
Jesús empieza a hacer milagros extraordinarios. Así que estas personas que estaban impresionadas por lo que había dicho Jesús, ahora estaban impresionadas por el poder de Jesús. Pero Jesús no estaba interesada en gente impresionada. Jesús busca discípulos verdaderos. Y el discípulo verdadero empieza cuando Jesús deja de ser interesante y comienza a ser nuestro Señor. Ahí empieza el discipulado. Y esto me lleva a mi segundo punto, el escriba entusiasta. Dice versículo 19, y un escriba se acercó y le dijo, Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le respondió, las zorras tienen madriguera y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Algo importante aquí es que este escriba estaba más familiarizado con los fariseos. Le llama a Jesús maestro, y uno podría pensar que es una buena noticia que esta persona que por mucho tiempo estaba conectada con la enseñanza de los fariseos le diga a Jesús maestro. Pero no es tan buena noticia, porque Mateo nos dice que este escriba estaba no solo diciendo algo, sino reflejando algo. Pero dándole un poquito de contexto al escriba, este no es un detalle menor, este no es un hombre cualquiera, este no es un ignorante religioso, este no es alguien completamente ajeno al mundo bíblico. Este es un hombre instruido, este es un hombre educado, es un hombre formado, es un hombre que conoce la ley, es un hombre acostumbrado al mundo religioso y le está diciendo Jesús maestro. Y sin embargo, su cercanía al mundo religioso no significa que haya entendido el discipulado. Aún diciéndolo a Jesús maestro, no significa que haya entendido el discipulado. Y esto también quiere decir que para nosotros hay una gran verdad en cuanto a lo que está sucediendo, porque uno puede ser una persona religiosa y nunca haber entendido quién es Cristo. Puede saber de memoria los textos bíblicos, entender la historia, conocer la historia, enseñar la historia, pero nunca haber entendido a Cristo. Uno puede ser una persona doctrinalmente informada y nunca haber rendido a Cristo. Uno puede saber mucho del lenguaje bíblico y todavía no haber sido quebrantado por el llamamiento de Cristo. Uno puede estar años y años en la iglesia y nunca haber entendido a Cristo. Entonces el escriba simplemente es un espejo de lo que muchos hoy llaman cristianismo. Y este escriba se acerca con una frase que aparenta buena presencia y suena muy bien. Le dice, maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Y yo les voy a ser sincero, si hay una persona que se te acerca y te dice, ¿sabes qué? Yo te voy a seguir donde quiera que vayas. ¿Vas a visitar a las personas? Yo voy. De noche a la 1 de la mañana, yo voy. Y uno pensaría, wow, es la cúspide de mi liderazgo. Es lo que estaba esperando decir. Y suena muy generoso, suena muy valiente, suena total. Pero Jesús no responde elogiando el entusiasmo. Le dice, creo que no has entendido el discipulado. O sea, no has entendido la relación conmigo. Él no le dice, muy bien. Estas son las palabras que quería escuchar. No le dice, bienvenido. Él responde de esta manera, las zorras tienen su guarida, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Por qué le responde así? Porque Jesús va mucho más allá de las palabras. Nosotros solemos impresionarnos con declaraciones rápidas, pero Jesús no. Nosotros solemos hacer promesas como, Señor Jesús, ahora sí te voy a seguir. Ya no voy a caer. Jesús nos impresiona. Nosotros tendemos a celebrar la intensidad verbal. Y si algún hermano dice, no, ahora sí me voy a consagrar completamente al Señor, posiblemente la iglesia vaya a decir, wow,
y celebremos esto. Pero Jesús mira el corazón. Este escriba venía con una lógica bastante común, la del discípulo que evalúa al maestro y dice: voy a decir exactamente las palabras que él quiere. Ya en el camino posiblemente exista una transformación, pero no es lo que Jesús estaba mirando. La forma del discipulado de Jesús no encaja en la forma en que nosotros vemos las cosas. Él no está ofreciendo un prestigio, no está ofreciendo una escuela cómoda. El cristianismo no es cómodo. Hay cosas que nosotros ni siquiera vamos a entender, pero lo seguimos predicando, porque no es cómodo hacer esto. El hombre probablemente está pensando en seguir a Jesús como quien se une a un maestro importante, pero Jesús le responde: antes de hablar de seguirme, entiende a quién estás siguiendo. Porque Jesús no nos ofrece comodidad, no te ofrece ventajas, no te ofrece una plataforma, no te está ofreciendo seguridad terrenal. El tema es que si alguien viene y dice: yo quiero seguir a Cristo para que mi familia o mi esposo o mi esposa crezcan, pues Jesús dice: posiblemente ni crezcan. Así que Jesús no te está dando esa seguridad, nunca lo ha hecho. Jesús, cuando hace el llamado a compartir el camino de Jesús. ¿Y cómo terminó el camino de Jesús? En la muerte. Y aquí aparece un título clave. Él menciona el Hijo del Hombre. Y Jesús no dice simplemente: yo no tengo dónde recostar la cabeza. Él dice: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y esto es fundamental porque el título en Mateo no es decorativo, es realista. Él dice: el Hijo de Dios, el Dios mismo, no tiene comodidades. Entonces, los discípulos tampoco deberían pensar en comodidades. El título del Hijo del Hombre funciona en Mateo como una autodesignación. Yo soy el Hijo del Hombre, yo soy el Dios. Y se presenta este Dios que lo tiene todo como el siervo humilde, el que no tiene dónde recostar su cabeza. El siervo sufriente, cuya muerte y resurrección va a redimir a su pueblo, y que no va a ser cómodo esto. Y el Rey glorioso que regresará en juicio. Entonces Jesús está diciendo algo preciso, y es que el que llama ciertamente es glorioso, pero el camino no suele ser tan glorioso como uno quisiera que fuese. El que llama es el Hijo del Hombre, que mencionó Daniel, pero el camino al que te está llamando es del siervo humilde, no del Hijo del Hombre, no del Dios. El que llama es el Rey, pero el camino no es para reyes, es para siervos. Entonces Jesús no recluta ocultando el costo. Él nos dice: ¿sabes qué? Te voy a dar todo, esto va a ser cómodo, esto va a ser maravilloso. Ven y sígueme. Antes de que tú tomaras una decisión, Jesús siempre te estuvo diciendo el costo del discipulado. Así que Jesús no utiliza publicidad engañosa. Él te dice exactamente lo que va a suceder. Hay un texto en Jeremías que a mí todavía me retumba en la cabeza, cuando Jeremías está completamente destruido por lo que estaba sucediendo. Y le dice Jeremías a Dios: me has engañado. Me has engañado. Cosa extraña, porque en los primeros
capítulos de Jeremías, Dios les dice, no te van a escuchar ni uno. Así que ese va a ser tu ministerio. Nadie te va a escuchar. Pero después Jeremías dice, pues me has engañado. A veces no vemos el costo de seguir y hacer la obra de Cristo. Terminamos diciendo esto, me has engañado, Señor. Pero no, Jesús desde el principio ya nos estaba diciendo cómo van a ser las cosas. Y quitando la doctrina que nos dieron a nosotros, que el pobre es cristiano y el pobre es igual a humilde. No, un cristiano puede ser alguien que tenga pues una gran posición. Es posible, claro que sí. Pero el cristianismo es difícil, porque hay que guardar nuestras palabras, nuestro corazón, nuestra mente. Hay que hacer lo que Cristo nos manda y no lo que nuestro corazón quiere. Y es complicado. Así que si vas a seguir a Jesús, debes saber que sigues a Jesús en los términos de Jesús y no en los tuyos. Jesús no te llamó a una plataforma. Y aquí hay una gran confrontación para nosotros, una confrontación seria, porque hay quienes quieren seguir a Jesús impulsivamente y dicen, sí, Señor, voy a hacer todo lo que tú quieras, y voy a servir, y voy a trabajar, y voy a enseñar, y voy a hacer esto y aquello, y no han calculado el precio. Algunos se emocionan por el momento, algunos se conmueven por la predicación, se sienten tocados por la experiencia y rápidamente dicen, Señor, te voy a seguir donde tú quieras. Tú dime, Señor, allá en las partes oscuras del Arldós y Pisulí, allá me voy a ir a predicar. Y resulta que no. Pero luego descubren, después de decir, Señor, te voy a seguir donde quieras, descubren que seguir a Jesús no es una emoción del momento. Reorganiza toda la vida. Seguir a Jesús afecta tu agenda, tu seguridad, tu reputación, tus prioridades, tu comodidad, tu sentido de control. Aquellos que saben temas sobre el ministerio pastoral va a reorganizar toda tu agenda. Tú ya no puedes decir, no, es que ya no puedo hacer, porque tenía planeado una cena con mi esposa. Ya no puedes hacer eso. Porque seguir a Jesús reorganiza todo. Y las prioridades muchas veces se tienen que cambiar. Por eso el discipulado no es entusiasmo solamente, es rendición, no es admiración verbal, es una entrega que reconoce que Cristo tiene el derecho sobre nosotros y donde nos manda a Jesús, ahí tenemos que estar. Y esa parte es difícil, porque todos quisiéramos irnos a predicar, no sé, a la parte rica de Brasil. Y qué bonito Brasil, y las playas, y vamos a evangelizar. Y el Señor nos va a dar palabras para decir a todos los brasileños arrepiéntense mientras bailamos y todo, festejamos. Y qué bonito. Pero no es así. A veces simplemente nos manda a nuestro hogar y en nuestro hogar nadie nos cree. Y después decimos, Señor, me engañaste, dijiste que yo y mi casa seremos salvos. Bueno, creo que no entendiste lo que estaba sucediendo. Mi tercer punto es el discipulado que quiere esperar. El discípulo que quiere esperar. Versículo 21. Otro de los discípulos le dijo, y noten las palabras de Mateo. A uno le llamó escriba, dándole un título diciendo, este no es un ignorante de la palabra. Y aquí le está diciendo, otro de sus discípulos. Le dijo, Señor, permite que vaya primero y entierre a mi padre. Pero Jesús le contestó, ven tras de mí y deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, el segundo hombre primero aparece
como tomándose las cosas un poquito más calmadas que el primero. El primero es muy precipitado y dice, Señor, te voy a seguir. No entiendo nada de lo que está sucediendo, ni entiendo pues el costo, pero te voy a seguir. Y se lanza, ¿no? Pero este segundo hombre parece alguien más razonable y dice, voy a resolver todas las cosas que tengo en mi hogar, todos estos pendientes, y después te voy a seguir. Es alguien más tranquilo, más razonable. El primero es más impulsivo, pero este es más prudente, parece más prudente. Parece a esos jóvenes que van a la universidad y dicen, Señor, permíteme terminar la universidad y después, Señor, te voy a seguir. Parece más prudente, más tranquilo, más lógico, ¿no? Y claro, yo sé que esos jóvenes están esperando que Jesús les dijera, claro, hijo mío, por supuesto que sí. Saca las mejores notas, claro que sí, porque te quiero como un buen estudiante, un buen profesional. Claro que sí. Ustedes saben que no es así como contesta Jesús, pero es la idea que tienen tanto los jóvenes como algunos padres que dicen, no, vamos a darle un tiempo para los estudios, para estas cosas, y después sí que sirva. Cuando ya tenga su profesión, cuando tenga su profesión, otros costos va a haber. Y eso es lo que nos está presentando, porque es otro discípulo que le dice, sí, Señor, permíteme primero hacer esto y después te voy a seguir. Y hay algo importante que Mateo está diciendo, y es que lo llama otro de sus discípulos. En lenguaje cristiano sería otro cristiano. Otro cristiano se acercó a Jesús y le dijo, Señor, quiero servirte, pero permíteme primero hacer esto. Así que esta persona es alguien cercano a Jesús, alguien vinculado al círculo más estrecho de Jesús, porque le dice otro de sus discípulos. No necesariamente era uno de los 12, si alguien estaba pensando, pero sí se lo ubica en la órbita del discipulado, de la relación más estrecha con Jesús. Y eso vuelve el texto más penetrante, porque esto no es el caso de un enemigo abierto o de alguien desconocido del Evangelio que dice, este mensaje me agrada, pero primero tengo que hacer esto. No, esto es un discípulo que está relacionado con Jesús, que conoce a Jesús, que le está diciendo, Señor, permíteme servirte, pero déjame hacer esto primero. Así que su petición, que parece noble, Señor, permíteme y que vaya primero y entierre a mi padre, no es tan noble. Hermanos, en la cultura judía, esto no era cualquier cosa, enterrar a su padre. Y no es que el padre ya estaba muerto en casa y el hijo se fue a ver a Jesús. Bueno, contextualmente, el padre ya había muerto tiempo después. Y ustedes saben, cuando le metían en una tumba y después cuando pasaba el tiempo ya solo quedaban los huesitos, y los familiares y especialmente el hijo mayor, es decir, este es el hijo mayor, el primogénito, tenía que ir a la tumba, coger los huesos de su padre y ponerlo en una urna, y eso lo llamaban enterrar a sus padres. Y era algo importante para la cultura, porque era como el hijo mayor está asumiendo ya la autoridad de la familia. Es algo mucho más grande. Así que el sepultar a su padre era una responsabilidad muy seria, ligada al honor de la familia y al mandato de la escritura también. Y en ciertos contextos, esto abarca también cuestiones religiosas, no tanto sociales, sino también religiosas. Esto era el cumplimiento de algo mucho más grande. Así que lo que está diciendo este joven no es algo simple. Entonces, ¿por qué Jesús le responde de esta manera? Y lo responde con dureza.
Sígueme, le dice. Y deja que los muertos entierren a los muertos. Es como si nosotros fuéramos inmaduros, podríamos decir, ¿cómo? Pero si es algo importante para mí. Mis hermanos, debemos entender bien lo que Jesús no está diciendo. No está enseñando a despreciar a la familia. Él no está anulando la responsabilidad moral. No está contradiciendo la ley de Dios. El punto del pasaje no es eliminar el deber familiar, sino mostrar que el llamado de Cristo tiene una prioridad suprema. Para que lo entendamos, solo imagínese que usted como padre tiene grandes esperanzas en sus hijos y les dice, pues he guardado dinero, he trabajado para que ustedes tengan una buena universidad y no sé, se van a la San Francisco y tienen la posibilidad de hacer eso. O alguna universidad extranjera de grande nombre y tienen todas sus esperanzas. Y pasa el primer semestre, todo bien, y en el segundo semestre el Señor les toca y dice, ¿sabes qué? Te vas de misionero. Déjalo todo. O sea, ¿qué pensarían sobre ese tema? O sea, es algo importante lo que está diciendo este joven. Pero Jesús le está diciendo que el llamado de Cristo tiene una prioridad suprema. Y lo podemos resumir de esta manera. Cualquier cosa que se interponga en el camino de un compromiso incondicional con Jesús debe ser quitado. Y a veces no pensamos en esto como costo del discipulado, costo del cristianismo. Y decimos, no, Señor, tengo que ir a trabajar. Tengo que quedarme hasta muy de noche porque mi familia me necesita. Y el llamado de Cristo tiene una prioridad suprema, pero lo dejamos a un lado. Y pensamos que nuestro llamado es ese, el quedarnos con las cosas de esta tierra. Algunos no tienen tiempo para orar ni leer la Biblia, pero sí tienen para quedarse trabajando 8 o 9 de la noche. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El problema es una palabra muy pequeña que aparece en el texto. Primero. Ese es el problema. El joven le estaba diciendo, déjame hacer esto primero. Y esa es una palabra peligrosa, porque muchas veces el rechazo a Cristo no viene de un no. Decir, no, Señor, yo no quiero hacer esto. Ese no es el peligro. El peligro más grande suele venir de, Señor, déjame hacer esto primero. Primero esto. Y después sí. Primero déjame jubilarme y cuando esté ya jubilado, Señor, ahí sí, todo el tiempo posible para ti. O sea, eso es peligroso, porque es un rechazo con otras palabras. Es decir, ahorita no me moleste, Señor, ahorita estoy ocupado en mis estudios, en mi trabajo, en mis deberes, ahorita no me molestes. Sé que tengo que orar, leer la Biblia, enseñar, evangelizar, ser sacerdote de mi casa, pero ahorita no me molestes. Después ya algo haré. Tengo una deuda, tengo que pagar, así que eso es mi prioridad. Primero déjame terminar de pagar la deuda y después, sí, Señor, con todo gusto. Es peligroso. No decimos, no quiero seguirte. Decimos, sí, Señor, pero primero déjame hacer esto. Primero esto, primero aquello, primero esta etapa. Primero déjame resolver esta etapa de mi vida. Primero ordena esto y después, si es que tengo algún tiempo, lo voy a hacer.
Primero cuando sea conveniente, cuando el tiempo sea el mejor, cuando vea que el día no tenga nubes, ahí sí, Señor, con mucho gusto. Y vamos posponiendo la obediencia. Y la obediencia aplazada es una forma muy respetable de desobediencia. Porque el llamado de Cristo no se acomoda a nuestros calendarios de convivencia. Uno dice, sí, Señor, te voy a servir, pero ese, sí, Señor, te voy a servir, tiene un costo. Lo cambia todo. Jesús no es una prioridad entre muchas. Jesús no reordena las prioridades en el sentido de te voy a dar tiempo para tus cosas y después sí. Porque algunos piensan que es así, ¿no? Que Jesús está esperando a que tú tengas tiempo y no, no funciona así. Él no entra en la agenda, Él es la agenda. Y por eso su palabra sigue siendo, sígueme. No después, ahora, no cuando te toque, no sé, un ángel del cielo. No, es ahora. No cuando ya no te cueste, no, es ahora, cuando te cuesta. Y aquí hay mucha gente representada. Nosotros somos representados en todo esto porque quizás no nos pongamos en el papel de enemigos de Dios, pero muchas veces sí le decimos, Señor, quiero seguirte, pero déjame terminar esto primero. Primero mi familia, primero mis planes, primero mi carrera, primero mi estabilidad, primero mi paz, primero mis tiempos y después, Señor, sí, déjame hacer esto. Señor, deja que mis hijos crezcan. Y después sí, Señor. Y Cristo sigue diciendo, sígueme. No porque Él ignore nuestras responsabilidades, porque claramente entendía lo que significaba ser hijo, sino porque el llamado de Jesús ocupa el primer lugar, y eso independientemente de lo que se nos ocurra, incluso de aspectos familiares, que hablen de honor, de cultura, de religión incluso. El llamado de Cristo está por encima. Entonces, ¿qué exige Jesús realmente? Que es mi cuarto punto. ¿Qué está pidiendo Jesús? Nosotros tenemos aquí en el texto un escriba y un discípulo, y si juntamos ambos encuentros, el mensaje se vuelve un poquito más claro para nosotros. El escriba representa el entusiasmo sin costo, aquellos que dicen, sí, quiero servir. ¿En qué? No sé, pero quiero servir. Y no calculas el costo. Este es el escriba, el que sabe de religión, que está involucrado en el tema religioso y de la ley, y que quiere, pero no calculó el precio. El otro es el discípulo que representa la intención sin urgencia, el que dice, sí, quiero servirte, pero primero déjame terminar esto primero. Y uno dice, demasiado rápido, el escriba dice demasiado rápido, te seguiré de donde sea. El otro dice, demasiado lento, sí, pero primero déjame terminar esto. Y Jesús les corrige a los dos. Y esto significa, mis hermanos, que el verdadero discipulado no es un impulso emocional ni obediencia diferida. Es una entrega real a la persona de Cristo y Cristo reordena todo tu vida. Por eso la pregunta central del pasaje vuelve a nosotros. Si alguien de aquí quiere seguir a Jesús únicamente por sus palabras, por sus milagros, porque Dios le hizo un milagro en algún momento, y de hecho Dios ha hecho milagros para inconversos, así que no lo veamos tan cristiano, porque así es Dios. Si nosotros lo seguimos únicamente por eso, ¿le seguimos verdaderamente? Si alguien espera milagros personales, milagros sociales, milagros familiares, ¿les seguimos verdaderamente?
Estábamos conversando con alguien sobre un tema muy común en el cristianismo, este tema de los milagros en la familia, y que suele ser impactantes para nosotros. Y ciertamente muchos hemos tenido pues, milagros en la familia, pero la pregunta es, ¿y si no hubiera habido ese milagro? ¿Le seguirías a Cristo? Si no hubiera ocurrido como ocurrió, milagrosamente, con amor, con misericordia, ¿seguirías todavía a Cristo? Porque el verdadero discipulado no consiste en usar a Jesús como medio para mis fines, consiste en rendirme a Jesús como el Señor de los fines. Si no hubiera ocurrido así, ¿lo seguiría? Ahora bien, mis hermanos, sabemos que hoy la iglesia está reunida para el llamado Domingo de Resurrección. Así que permítame unir Mateo 8 con la tumba vacía. Y este es mi quinto punto, la resurrección, que es el mayor de los milagros, pero produce una mayor exigencia. Los milagros de Mateo 8, del versículo 1 al 17, son memorables. El leproso queda limpio, el siervo del centurión queda sano, la suegra de Pedro es levantada, los endemoniados son liberados, los enfermos son sanados. Todo esto es espectacular. Pero todos esos milagros no era el final, eran solamente señales de lo que iba a venir. Son señales del reino, son señales de la autoridad de Cristo, son señales que apuntan más allá del alivio inmediato. Siempre recuerden, mis hermanos, que Jesús no vino a la tierra a hacer milagros. Si hubiera sido así, no hubiera escogido uno, así entre la multitud, hubiera sanado a todo el mundo. Y todo el mundo hubiera sido sano, si eso hubiera sido la prioridad de Jesús. Pero no, fueron unos cuantos nomás, y solo fue para mostrar las señales del reino y lo que va a venir después. Entonces Jesús no solamente vino para sanar los cuerpos. Si nosotros caemos en enfermedad y alguien puede decir, bueno, el Señor Jesús hizo un milagro en nosotros, ¿y qué pasa con los que no hizo un milagro? Bueno, la realidad es que Jesús no vino para sanar nuestros cuerpos. Vino para tratar la raíz de nuestra ruina. Vino para enfrentar el pecado. Vino para vencer la muerte. Esa fue la finalidad de Jesús. Entonces Mateo 26 del 27 al 28, haciendo referencia también a la Santa Cena, dice, y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, beban todos de ella, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos, no para hacer milagros, sino para perdón de los pecados. No para darnos lo que queramos, sino para perdón de los pecados. Y por eso la resurrección no es un tema aparte, es el milagro de los milagros, pero exige una reacción distinta. Mira, si nosotros hablamos de estos milagros de sanar al leproso y después encajamos con lo que dice Jesús de que no todos los que dicen discípulos son discípulos y que Él exige un discipulado específico, imagínense en el milagro de los milagros, la resurrección de alguien. La resurrección es el clímax de todo lo anterior. No es un milagro más, es el milagro que exige una respuesta. Los milagros podrían producir asombro, pero la resurrección exige una decisión. Los milagros atraen multitudes y por eso vemos iglesias llenas de gente. No son milagros, no son actos de magia, pero atraen la multitud. Pero la resurrección reclama discípulos. Entonces, cuando Jesús dice, sígueme, ya no es ese maestro que bajó del monte después de hablar su sermón,
Nosotros ya lo conocemos como el Señor resucitado. Así que es mucho más grande ese sígueme. Ya no es el sanador de Capernaum, ya no es el Hijo del Hombre en su humildad. Ahora es el Señor resucitado, el Kyrios, el Señor de todo. Ese es el que nos está diciendo, sígueme. Y si Cristo resucitó, entonces su palabra es verdad, su cruz fue suficiente, su autoridad es absoluta, su llamado no se puede negociar. Y eso hace que Mateo 8 del 18 al 22 pese aún más para nosotros, porque aún en estos textos le estamos viendo a un maestro que todavía está dando sus primeros pasos. Sabemos quién es, pero está dando sus primeros pasos. Pero nosotros ya lo conocemos como el Cristo resucitado. Así que cuando Él dice, sígueme, ya tenemos que verlo como el Cristo resucitado, el Señor, sobre todo, Señor. Entonces, la tumba vacía, que nosotros sabemos que está vacía, ya no es un lugar de refugio ni una historia, ya es algo importante para nosotros. Entonces, ¿qué significa seguir al resucitado? No significa solamente admirar sus enseñanzas, recordar con una película o leer los textos y decir, mira, así hizo, así pasó. No significa solamente recordar sus milagros y decir, no, yo sigo a Jesús por sus milagros, porque Él hizo esto y aquello y Él es poderoso. Significa adorarlo como Señor. Significa responder con arrepentimiento y fe. Significa seguirle porque Él vive para nosotros y por nosotros. Iglesia, hoy nosotros no solo estamos recordando una doctrina, una enseñanza, un concepto. Hoy estamos recordando que Cristo ya no es el maestro de Capernaum, es el Dios que se entregó por nosotros. Así que cuando Él dice sígueme, ya no es el mismo. Pero la carga sigue siendo la misma. Él exige un discipulado específico. La respuesta al llamado de Jesús no es Señor, permíteme terminar esto y después ya veremos. Porque resulta que no pasa eso. O Señor, sí, te voy a seguir, voy a trabajar, quiero un ministerio, Señor, quiero hacer esto y aquello, pero no ves el costo y no estás, ah, y no quieres dar ese costo. La respuesta correcta al llamado de Jesús es sí, Señor. ¿Cuándo? Ahora. Claro, Señor. La respuesta a a ese sígueme es sí, Señor. La respuesta es arrepentimiento, fe y obediencia. Esa es la respuesta. Si no es así, estamos todavía muy lejos del verdadero discipulado, es decir, la verdadera relación con Cristo. Sabemos mucho de teología, de enseñanza, de ley, pero posiblemente aquel que todavía se niega a ver las cosas como Jesús está demandando, entonces estamos muy lejos de eso. Pero bendito sea el Señor que ha resucitado para nosotros y el llamado ya no es el mismo. Así que acepte el llamado del Dios que resucitó por nosotros. Por ende, la respuesta ya es distinta a lo que ellos estaban diciendo en aquel Mateo 8. Responda al llamado y deje que el Señor reorganice su agenda, su vida, sus pensamientos, sus emociones y todo lo que esté alrededor. El Señor es más que milagros y más que su enseñanza increíble. Pero los milagros y su enseñanza solamente es una muestra de lo que vendrá. Acepte el llamado, ríndase y deje que el Señor controle su vida. No va a ser fácil,
pero sí rogamos que no seamos como Jeremías, que digamos, Señor, me engañaste, cuando el Señor desde el principio nos estaba diciendo lo que iba a suceder. Ya sabemos lo que vamos a pasar, sabemos que va a ser difícil el camino hasta llegar hasta donde el Señor nos llame, pero lo que para muchos es esperanza, para nosotros es seguridad, y tenemos un lugar allá en el cielo con nuestro Señor Jesús y lo vamos a ver cara a cara y eso va a ser maravilloso. Vamos a ver al Señor resucitado y eso va a ser todo lo que hemos esperado. Esa es nuestra seguridad, no nuestra esperanza, porque lo estamos diciendo utilizando las palabras de Cristo y las palabras de Cristo son verdad.